¿Qué tienen en común un cazador de hace 30.000 años, un faraón egipcio, un guerrero vikingo, un monje budista, un campesino medieval y una persona que hoy entra a una iglesia, una mezquita o un templo? A primera vista, casi nada. Vivieron en épocas diferentes, hablaron idiomas distintos, pertenecieron a culturas separadas por miles de kilómetros, y sin embargo, todos compartieron algo extraordinario. La creencia de que existe algo más allá de este mundo, algo invisible, algo superior, algo capaz de explicar lo que no entendemos, algo que da sentido a nuestra existencia. A lo largo de la historia han existido miles de dioses. Dioses del sol, de la lluvia, de la guerra, del amor, de la fertilidad, del mar, de la muerte. Algunos fueron adorados por millones de personas durante siglos, y hoy casi nadie recuerda sus nombres. Pero eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué los seres humanos crean dioses? ¿Por qué una idea aparece una y otra vez en prácticamente todas las civilizaciones conocidas? ¿Por qué incluso pueblos completamente aislados desarrollaron creencias sobrenaturales similares? ¿Es simplemente una ilusión colectiva? ¿Un error de nuestro cerebro? ¿Una herramienta para controlar sociedades? ¿Una adaptación evolutiva? ¿O existe algo más profundo detrás de todo esto? Lo interesante es que esta pregunta no pertenece solamente a la religión. También pertenece a la antropología, a la psicología, a la biología evolutiva, a la historia y a la filosofía. Porque entender por qué los seres humanos crean dioses no solo nos ayuda a comprender las religiones, también nos ayuda a comprender cómo funciona la mente humana, cómo enfrentamos el miedo, cómo buscamos significado y cómo intentamos sobrevivir en un universo que muchas veces parece indiferente a nuestra existencia. Y cuando empiezas a observar la historia desde esta perspectiva, descubres algo sorprendente. Tal vez la pregunta más importante no sea si los dioses existen. Tal vez la pregunta más importante sea por qué necesitamos creer que existen. Y esa pregunta podría revelar mucho más sobre nosotros que sobre los propios dioses. En este video no vamos a intentar demostrar que una religión tiene razón, ni que todas están equivocadas. Tampoco vamos a atacar las creencias de nadie. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a explorar una de las preguntas más antiguas y fascinantes de la historia humana. ¿Por qué los seres humanos crean dioses? Para responderla viajaremos miles de años hacia el pasado. Veremos cómo vivían nuestros antepasados cuando la ciencia no existía, cuando una tormenta podía parecer un castigo divino y cuando la muerte era un misterio, imposible de comprender. Exploraremos lo que la antropología, la psicología y la biología evolutiva han descubierto sobre nuestra tendencia natural a creer en fuerzas invisibles. Analizaremos por qué nuestro cerebro busca patrones incluso donde no los hay. ¿Por qué el miedo a la muerte ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes? ¿Por qué necesitamos encontrar significado en un universo que muchas veces parece no ofrecernos respuestas? También veremos cómo las creencias religiosas ayudaron a construir civilizaciones, crear normas morales, unir comunidades y dar esperanza en los momentos más difíciles. Pero al mismo tiempo examinaremos una posibilidad incómoda. ¿Qué pasaría si gran parte de nuestras creencias sobrenaturales no fueran producto de una revelación divina, sino una consecuencia natural de cómo evolucionó el cerebro humano? A medida que avancemos descubrirás que esta historia no trata únicamente sobre religión. Trata sobre miedo, sobre esperanza, sobre supervivencia, sobre identidad y sobre una necesidad profundamente humana de encontrar sentido a nuestra existencia. Porque quizás los dioses nos revelan algo sobre el universo, pero también es posible que nos revelen algo aún más importante. ¿Quiénes somos realmente? Y cuando lleguemos al final, tal vez no tengas una respuesta definitiva, pero probablemente mirarás las creencias humanas con ojos completamente diferentes. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar. El misterio universal de los dioses. Si observamos la historia humana desde una gran distancia, aparece un hecho difícil de ignorar. Prácticamente todas las civilizaciones conocidas desarrollaron algún tipo de creencia sobrenatural.
Los antiguos egipcios tenían sus dioses. Los griegos tenían los suyos. Los vikingos también. Las civilizaciones mesoamericanas. Los pueblos africanos. Las tribus de Oceanía. Los pueblos indígenas de América. Incluso grupos humanos que nunca tuvieron contacto entre sí. Terminaron creando historias sobre espíritus, seres sobrenaturales, fuerzas invisibles o dioses. Eso plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos, montañas y miles de años de historia llegaran a ideas tan parecidas? La respuesta más simple sería pensar que todas descubrieron una misma verdad. Pero existe otra posibilidad que los antropólogos consideran igualmente interesante. Que todos compartimos el mismo tipo de cerebro, y que ese cerebro enfrenta los mismos miedos, las mismas preguntas y los mismos problemas fundamentales. Porque imagina por un momento que eres un ser humano hace 30.000 años. No conoces la astronomía, no conoces la biología, no conoces la física, no sabes qué causa una tormenta, no entiendes por qué ocurren los terremotos, no sabes por qué algunas personas enferman y otras sobreviven. Y tampoco sabes qué ocurre después de la muerte. Estás rodeado de misterios por todas partes. Hoy podemos consultar Internet para responder muchas preguntas. Nuestros antepasados no tenían esa posibilidad, pero sí tenían algo que nosotros seguimos teniendo. Una necesidad profunda de encontrar explicaciones. Cuando algo ocurre y no entendemos por qué, nuestro cerebro rara vez se siente cómodo diciendo simplemente, no lo sé. Queremos respuestas, queremos causas, queremos sentido. Y precisamente ahí comienza una de las historias más importantes de la humanidad. Porque antes de preguntarnos por qué las personas creen en dioses, primero debemos entender algo más básico. ¿Cómo funciona el cerebro humano cuando intenta comprender un mundo lleno de incertidumbre? Y resulta que nuestro cerebro posee una característica extraordinaria que pudo haber sido el primer paso hacia la creación de los dioses. Eso es exactamente lo que veremos en el siguiente capítulo. El cerebro que busca patrones. Nuestros antepasados no sobrevivieron porque fueran los más fuertes, tampoco porque fueran los más rápidos. Sobrevivieron porque desarrollaron una capacidad extraordinaria, la capacidad de detectar patrones. Imagina que caminas por una sabana hace 50.000 años y escuchas un ruido entre los arbustos. Tienes dos opciones: pensar que probablemente es el viento, o pensar que podría ser un depredador. Si te equivocas en la primera opción y realmente hay un león, podrías morir. Si te equivocas en la segunda y solo era el viento, lo peor que ocurre es que pierdes unos segundos. La evolución favoreció a quienes asumían que detrás de muchos eventos había algo actuando. Era mejor ver una amenaza inexistente que ignorar una amenaza real. Y ese mecanismo sigue funcionando dentro de nosotros, incluso hoy. Por eso vemos figuras en las nubes, rostros en las manchas de una pared, mensajes ocultos en coincidencias, conexiones entre eventos que quizá no están relacionados. Nuestro cerebro es una máquina diseñada para encontrar significado. El problema es que a veces encuentra significado incluso cuando no existe. Los psicólogos llaman a esto detección hiperactiva de agentes. En términos simples, significa que nuestro cerebro tiende a asumir que detrás de un acontecimiento hay alguien o algo provocándolo. Si una rama se mueve, pensamos que algo la movió. Si ocurre algo extraño, buscamos una intención detrás. Si sucede una desgracia, queremos saber quién o qué la causó. Ahora imagina este mecanismo funcionando en un mundo antiguo lleno de fenómenos incomprensibles. Un rayo destruye un árbol. Una sequía arruina una cosecha. Una epidemia mata a decenas de personas. Un volcán entra en erupción. Sin conocimientos científicos, la explicación más intuitiva no era pensar en procesos naturales. Era pensar que alguna voluntad invisible estaba actuando, que alguien había provocado aquello, que existía una fuerza detrás de los acontecimientos. Y aquí aparece algo fascinante. Muchos investigadores creen que los primeros dioses no surgieron necesariamente porque alguien quisiera inventar una religión.
sino porque el cerebro humano estaba intentando interpretar un mundo que no comprendía. De la misma manera que hoy buscas una explicación cuando algo inesperado ocurre en tu vida, cuando pierdes un empleo, cuando una relación termina, cuando recibes un diagnóstico médico, cuando sucede una tragedia, la primera pregunta suele ser siempre la misma. ¿Por qué? Y cuanto más importante es el acontecimiento, más fuerte se vuelve nuestra necesidad de encontrar una respuesta. Si esta idea te está haciendo ver las creencias humanas desde una perspectiva diferente, deja tu comentario y dime qué piensas. El objetivo aquí no es decirle a nadie qué creer, sino entender mejor cómo funciona la mente humana. Pero aunque la búsqueda de patrones explica una parte de la historia, todavía no responde la pregunta más importante. Porque incluso si entendemos por qué, nuestros antepasados comenzaron a ver fuerzas invisibles detrás de los fenómenos naturales, aún queda un misterio mucho más profundo. Hay algo que ha perseguido a todos los seres humanos, desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, algo que ninguna civilización ha podido evitar, la certeza de que algún día vamos a morir. Y podría ser precisamente ahí donde comenzó el verdadero poder de los dioses. Eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. El miedo a la muerte. Hay una diferencia fundamental entre los seres humanos y la mayoría de los animales. No solo vivimos, sabemos que vivimos. Y, lo que es más importante, sabemos que algún día vamos a morir. Puede parecer una idea simple, pero sus consecuencias son enormes. Imagina despertar mañana con la absoluta certeza de que dentro de 20 años dejarás de existir para siempre. No habrá otra oportunidad. No habrá un segundo intento. No habrá una continuación garantizada. Todo lo que amas, todo lo que construyes, todos tus recuerdos, todas tus experiencias, todo desaparecerá. La mayoría de nosotros evitamos pensar en esto durante la vida cotidiana. Nos distraemos con el trabajo, con las redes sociales, con los problemas diarios, con nuestras metas personales. Pero la conciencia de la muerte siempre permanece en algún lugar de nuestra mente. Y nuestros antepasados no eran diferentes. De hecho, probablemente convivían con ella mucho más que nosotros. Veían morir familiares con frecuencia. Las enfermedades eran comunes. La esperanza de vida era mucho menor. La muerte no era una noticia excepcional. Era una presencia constante. Y frente a una realidad tan dura, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre después? Es una pregunta que aparece una y otra vez en prácticamente todas las culturas conocidas. Algunas imaginaron paraísos, otras imaginaron reencarnaciones, otras hablaron de mundos espirituales, otras de ancestros que continuaban existiendo en otra dimensión. Las respuestas eran diferentes, pero la pregunta era la misma. Y eso resulta extremadamente revelador, porque muestra que la necesidad de creer en algo más allá de la muerte no pertenece a una religión específica. Parece formar parte de una preocupación profundamente humana. El psicólogo Ernest Becker dedicó gran parte de su trabajo a esta idea. Argumentaba que gran parte de la cultura humana puede entenderse como un intento de enfrentar el terror que produce saber que somos mortales. Construimos familias, construimos naciones, construimos obras, creamos legados. Y muchas personas encuentran en la religión una forma de trascender la desaparición física. No necesariamente porque tengan pruebas absolutas, sino porque la posibilidad de que la vida tenga una continuación responde a una necesidad emocional muy poderosa. Y si somos honestos, podemos ver algo de esto incluso en la vida cotidiana. Piensa en cuántas veces las personas hablan de dejar huella, de ser recordadas, de que su vida tenga significado, de que todo esto no sea simplemente un accidente pasajero. En el fondo, muchas de esas ideas nacen de la misma fuente: la dificultad de aceptar que nuestra existencia pueda terminar definitivamente. Por supuesto, esto no demuestra que los dioses sean una invención humana, pero sí nos muestra algo importante. La idea de Dios responde a una de las preguntas más profundas que puede formular una mente consciente. ¿Qué ocurre cuando muero? Y cuanto más intensa es esa pregunta, más poderosa puede llegar a ser la respuesta.
Ahora bien, la muerte no es el único problema que los seres humanos intentan resolver. Existe otra necesidad igual de importante, porque no solo queremos seguir existiendo, también queremos entender para qué existimos. Queremos creer que nuestra vida tiene algún propósito. Y esa búsqueda de significado ha sido una de las fuerzas más poderosas detrás de la creación de los dioses. Eso es precisamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo. La necesidad de significado. Supongamos que mañana descubrieras, de manera absoluta e irrefutable, que el universo no tiene ningún propósito, que las galaxias no fueron creadas para nadie, que las estrellas no tienen una misión, que la naturaleza no sigue un plan diseñado para los seres humanos, y que tu existencia es el resultado de una larga cadena de acontecimientos cósmicos y biológicos sin una intención previa. ¿Cómo te sentirías? Para algunas personas sería liberador, pero para muchas otras sería profundamente inquietante. Porque los seres humanos no solo buscamos sobrevivir, también buscamos significado. Queremos sentir que nuestra vida tiene un propósito, que nuestros esfuerzos importan, que el sufrimiento tiene alguna explicación, que las pérdidas no son completamente absurdas, que existe una razón detrás de lo que vivimos. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes de la religión. A lo largo de la historia, los dioses no solo explicaron fenómenos naturales, también ofrecieron significado. Le dijeron a las personas quiénes eran, por qué estaban aquí, cómo debían vivir, qué ocurría después de la muerte y cómo interpretar el sufrimiento. Imagina a una madre que pierde a un hijo. Imagina a alguien que ve desaparecer todo lo que construyó durante años. Imagina a una persona enfrentando una enfermedad terminal. En situaciones así, las explicaciones puramente técnicas suelen resultar insuficientes. Saber cómo ocurrió algo no siempre responde la pregunta que realmente nos atormenta. ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto? La ciencia puede explicar muchos mecanismos, pero el significado pertenece a otro nivel de la experiencia humana. Y durante miles de años, las religiones ocuparon precisamente ese espacio. Ofrecieron narrativas capaces de transformar el caos en algo comprensible, capaces de convertir el sufrimiento en una prueba, la pérdida en una lección, la muerte en una transición, y la vida en parte de una historia más grande. Por eso muchas personas no abandonan una creencia simplemente porque aparezca una explicación científica, porque las creencias religiosas suelen cumplir funciones emocionales y existenciales, mucho más profundas que explicar cómo cae la lluvia o cómo se mueve un planeta. Cumplen la función de responder preguntas que la ciencia ni siquiera intenta responder. Preguntas sobre propósito, sobre valor, sobre sentido, sobre significado. Y aquí encontramos algo muy interesante. Incluso muchas personas que no creen en dioses siguen buscando significado. Lo hacen a través de la familia, del arte, de la filosofía, de la política, de causas sociales, de proyectos personales, de la construcción de un legado. Porque la necesidad de significado parece ser una característica humana mucho más amplia que la religión. Cambian las respuestas, pero la pregunta permanece. ¿Para qué vivo? Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿cuál crees que es el mayor propósito que guía tu vida? No importa si tu respuesta viene de una religión, de la filosofía o de tu experiencia personal. Pero aunque el significado explica parte de la fuerza de las creencias religiosas, todavía queda un elemento fundamental. Porque los dioses no solo ayudaron a individuos a enfrentar la incertidumbre, también ayudaron a construir sociedades enteras. Y cuando observamos cómo surgieron las primeras civilizaciones, descubrimos que la religión pudo haber sido una de las herramientas más poderosas para unir a miles e incluso millones de personas bajo una misma identidad. Eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. Los dioses antes de la ciencia. Hoy sabemos por qué ocurren los eclipses. Sabemos qué produce los rayos. Sabemos cómo se forman las tormentas. Sabemos por qué aparecen muchas enfermedades. Y sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero durante la mayor parte de la historia humana,
ninguna de esas respuestas existía. Y es difícil comprender realmente lo que eso significa. Imagina vivir en un mundo donde el cielo se oscurece repentinamente en pleno día, donde una sequía puede destruir toda tu cosecha, donde una epidemia puede acabar con una aldea entera, donde un terremoto puede destruir en segundos todo lo que conoces, y donde nadie tiene una explicación verificable para nada de eso. En ese contexto, los dioses no eran simplemente una creencia, eran una forma de entender la realidad. Eran el modelo explicativo más avanzado disponible. Si la lluvia llegaba después de una ceremonia, parecía lógico pensar que los dioses habían escuchado. Si una cosecha fracasaba, parecía razonable creer que alguna fuerza sobrenatural estaba disgustada. Si una batalla era ganada contra todo pronóstico, muchos concluían que una divinidad había intervenido. No porque fueran personas menos inteligentes que nosotros. Ese es un error muy común. Nuestros antepasados no eran más tontos, simplemente tenían menos información. Y cuando los seres humanos carecen de información, llenan los vacíos con las mejores explicaciones que tienen disponibles. De hecho, si hubieras nacido hace 3000 años con los mismos conocimientos que tenía la gente de aquella época, probablemente habrías llegado a conclusiones muy parecidas, porque el cerebro humano detesta los vacíos de explicación. La incertidumbre resulta incómoda, y los dioses ofrecían respuestas. Tal vez no siempre correctas, pero respuestas al fin y al cabo. Lo interesante es que, a medida que la ciencia avanzó, muchas de las funciones explicativas de los dioses comenzaron a reducirse. Los rayos dejaron de ser necesariamente mensajes divinos. Las enfermedades dejaron de atribuirse exclusivamente a espíritus o maldiciones. Los eclipses dejaron de ser señales sobrenaturales. La ciencia empezó a responder preguntas que durante siglos habían pertenecido al ámbito religioso. Pero aquí aparece algo que suele pasarse por alto. La religión no desapareció, y eso nos dice algo importante. Porque si la religión hubiera existido únicamente para explicar fenómenos naturales, probablemente habría desaparecido mucho antes. Sin embargo, millones de personas siguen creyendo incluso en sociedades altamente científicas. Eso sugiere que la función de los dioses va mucho más allá de explicar tormentas, eclipses o enfermedades. Hay necesidades humanas más profundas que continúan existiendo incluso cuando la ciencia responde muchas de nuestras preguntas. Y una de las más importantes aparece cuando enfrentamos algo que parece injusto. Cuando una persona buena sufre, cuando un niño enferma, cuando una tragedia golpea a alguien inocente, porque en esos momentos surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Si existe un orden en el universo, ¿por qué existe el sufrimiento? Y precisamente esa pregunta ha dado forma a muchas de las ideas religiosas más poderosas de la historia. Eso es lo que exploraremos en el siguiente capítulo. El problema del sufrimiento. Hay una pregunta que probablemente todos los seres humanos se han hecho alguna vez. ¿Por qué sufren las personas buenas? Es una pregunta antigua, tan antigua que aparece en textos religiosos, filosóficos y mitológicos de prácticamente todas las civilizaciones. Porque una cosa es aceptar que el mundo puede ser duro, pero otra muy distinta es intentar comprender por qué el sufrimiento parece distribuirse de manera tan arbitraria. Un niño enferma, una familia pierde todo en un desastre natural, una persona honesta es traicionada, alguien que dedicó su vida a ayudar a otros muere prematuramente. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué? Observa algo interesante. La mayoría de las personas no preguntan únicamente qué ocurrió. Preguntan por qué ocurrió. Buscan una razón, un propósito, una explicación que transforme el caos en algo comprensible. Y aquí es donde muchas creencias religiosas han encontrado una enorme fuerza a lo largo de la historia. Porque ofrecen respuestas al sufrimiento. No necesariamente respuestas que todos aceptan, pero sí respuestas. Algunas tradiciones enseñan que el sufrimiento es una prueba, otras que es una consecuencia de nuestras acciones, otras que forma parte de un plan que no podemos comprender completamente, otras que es una oportunidad de crecimiento espiritual.
Las respuestas cambian, pero la función es parecida. Intentar convertir una experiencia dolorosa en algo que tenga significado. Y desde una perspectiva psicológica, esto resulta profundamente importante, porque los seres humanos soportamos mejor el dolor cuando creemos que tiene un propósito. Piensa en alguien que entrena durante meses para una competencia. Sufre, se esfuerza, se cansa, pero tolera ese sufrimiento porque cree que conduce a una meta. Ahora imagina un sufrimiento sin explicación alguna, sin propósito, sin sentido. Para muchas personas, eso resulta mucho más difícil de aceptar. Por eso Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió una idea que se volvió famosa. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Y aunque Frankl no estaba hablando específicamente de religión, su observación ayuda a entender por qué tantas creencias han sobrevivido durante miles de años. Porque ofrecen un porqué frente a las experiencias más difíciles de la vida. Sin embargo, el problema del sufrimiento también plantea uno de los mayores desafíos para las religiones. Porque cuanto más sufrimiento observamos en el mundo, más preguntas aparecen. Y esas preguntas han generado debates filosóficos que continúan hasta el día de hoy. Pero independientemente de las respuestas que cada persona considere correctas, hay algo que parece evidente. Las creencias religiosas no solo ayudaron a individuos a enfrentar el dolor, también ayudaron a grupos enteros a mantenerse unidos frente a la adversidad. Y cuando observamos cómo crecieron las primeras civilizaciones, descubrimos que los dioses no solo ofrecían significado individual, también cumplían una función social extraordinariamente poderosa. De hecho, algunos investigadores creen que sin las creencias compartidas, habría sido mucho más difícil construir sociedades complejas. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Dioses y cohesión social. Hasta ahora hemos visto cómo los dioses pudieron ayudar a los seres humanos a explicar fenómenos naturales, enfrentar la muerte y encontrar significado en medio del sufrimiento. Pero existe otra función que muchas veces pasa desapercibida. Una función que quizás fue tan importante como todas las anteriores. La capacidad de unir a grandes grupos de personas. Porque imaginemos por un momento una pequeña tribu de cazadores-recolectores. Hace miles de años, todos se conocen. Todos saben quién trabaja, quién ayuda, quién engaña, quién cumple su palabra. La confianza es relativamente sencilla porque el grupo es pequeño. Pero ¿qué ocurre cuando una sociedad crece? ¿Qué ocurre cuando ya no conviven 50 personas, sino miles? ¿O cientos de miles? Ahí aparece un problema enorme. ¿Cómo logras que personas desconocidas cooperen entre sí? ¿Cómo haces que respeten ciertas normas incluso cuando nadie las está observando? ¿Cómo construyes confianza entre individuos que jamás se han visto? Muchos antropólogos creen que las creencias compartidas ayudaron a resolver precisamente ese problema. Porque cuando un grupo cree que todos están siendo observados por una autoridad sobrenatural, el comportamiento puede cambiar. No importa si esa autoridad es un dios, espíritus ancestrales o cualquier otra fuerza invisible. Lo importante es la creencia compartida. Y aquí encontramos algo fascinante. Las grandes civilizaciones no se construyeron únicamente con piedra, agricultura o ejércitos. También se construyeron con historias. Historias que permitían a millones de personas sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Piensa en las enormes catedrales medievales, en los templos egipcios, en las mezquitas históricas, en los santuarios de Asia. Detrás de esas construcciones había algo más que arquitectura. Había una identidad común, una visión compartida del mundo, un conjunto de valores que ayudaba a mantener unida a la comunidad. Y esto no ocurre únicamente con la religión. Todavía sucede hoy. Las banderas, las constituciones, los himnos, las ideologías, las naciones, incluso el dinero, son ejemplos de creencias colectivas que existen porque millones de personas aceptan actuar como si fueran reales. El historiador y escritor Yuval Noah Harari suele señalar que la capacidad humana para cooperar en grandes grupos depende, en gran medida,
de nuestra capacidad para creer en historias compartidas. Y pocas historias han sido tan poderosas como las religiosas. Ahora bien, esto no significa que las religiones surgieran únicamente para organizar sociedades. La realidad probablemente sea mucho más compleja. Pero sí nos ayuda a entender por qué las creencias religiosas tuvieron tanto éxito a lo largo de la historia. Porque no solo respondían preguntas individuales, también fortalecían la cooperación colectiva. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios cuál crees que ha sido el mayor aporte de las religiones a la historia humana, el significado personal, la moral, la comunidad o algo completamente diferente. Pero cuando hablamos de cohesión social, aparece una cuestión todavía más interesante. Porque no basta con que una sociedad esté unida. También necesita reglas. Necesita distinguir entre lo permitido y lo prohibido, entre lo correcto y lo incorrecto. Y durante miles de años, los dioses desempeñaron un papel central en esa tarea. De hecho, muchas de las normas morales que conocemos estuvieron ligadas durante siglos a la idea de que alguien nos observaba incluso cuando nadie más podía hacerlo. Y eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Moralidad y vigilancia sobrenatural. Imagina que estás completamente solo. Nadie te observa. No hay cámaras. No hay policías. No hay vecinos. No hay amigos. No hay familiares. Nadie descubrirá jamás lo que estás a punto de hacer. La pregunta es sencilla. ¿Seguirías comportándote exactamente igual? Esta cuestión ha intrigado a filósofos, psicólogos y líderes religiosos durante siglos, porque una sociedad no depende únicamente de leyes escritas. También depende de lo que las personas hacen cuando creen que nadie las está mirando. Y aquí es donde los dioses adquirieron una función extraordinariamente poderosa. En muchas culturas surgió la idea de seres capaces de verlo todo. Seres que conocían tus acciones, tus palabras, tus intenciones e incluso tus pensamientos. Desde una perspectiva social, esta idea tenía implicaciones enormes. Porque si las personas creen que una autoridad sobrenatural las observa constantemente, la vigilancia ya no depende únicamente de otros seres humanos. La vigilancia se vuelve permanente, incluso cuando nadie más está presente. Algunos investigadores han propuesto que este tipo de creencias ayudó a mantener la cooperación dentro de sociedades cada vez más grandes. No porque todos actuaran correctamente. La historia demuestra claramente que no fue así, pero sí porque las normas adquirían una fuerza adicional. Ya no eran simplemente reglas humanas, se convertían en mandatos respaldados por una autoridad superior. Y eso aumentaba su influencia. Piensa en algo cotidiano. Muchas personas devuelven una billetera perdida, aunque podrían quedarse con el dinero. O ayudan a alguien desconocido sin esperar recompensa. O cumplen promesas incluso cuando romperlas sería más conveniente. Por supuesto, no todos hacen estas cosas por motivos religiosos. Existen razones éticas, emocionales y sociales mucho más amplias. Pero durante gran parte de la historia, la religión proporcionó un marco poderoso para reforzar esos comportamientos. Al mismo tiempo, esta relación entre moralidad y religión ha generado un debate enorme, porque surge una pregunta incómoda. ¿Las personas son buenas porque creen en un castigo o una recompensa sobrenatural? ¿O existen razones para actuar moralmente incluso sin ninguna creencia religiosa? Es una discusión que continúa hasta nuestros días. Y las respuestas son muy diversas. Hay creyentes profundamente éticos y también ateos profundamente éticos. Lo que parece claro es que la moralidad humana es mucho más compleja que una simple cuestión de fe o ausencia de fe. Sin embargo, históricamente los dioses ofrecieron algo que pocas instituciones podían ofrecer: una autoridad moral aparentemente absoluta. Y eso tuvo consecuencias enormes. Algunas positivas, otras problemáticas. Porque cuando una norma se considera de origen divino, cuestionarla puede resultar mucho más difícil que cuestionar una norma creada por seres humanos. Y aquí es donde nuestra historia comienza a entrar en un terreno aún más interesante.
porque los dioses no solo ayudaron a explicar el mundo, no solo ayudaron a enfrentar la muerte, no solo ayudaron a crear cohesión social y normas morales, también se convirtieron en una de las herramientas más poderosas de organización política que la humanidad ha conocido. Y cuando el poder político se encuentra con el poder religioso, las consecuencias pueden transformar civilizaciones enteras. Eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. El poder político de las creencias. Hasta ahora hemos visto cómo los dioses pudieron ayudar a explicar el mundo, enfrentar la muerte, dar significado a la vida, fortalecer la cohesión social y reforzar normas morales. Pero hay otro aspecto que resulta imposible ignorar: el poder. Porque cuando una idea es capaz de influir en millones de personas, inevitablemente también se convierte en una herramienta política. Y eso ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Piensa en los primeros reyes, emperadores y gobernantes. Muchos no solo gobernaban con ejércitos, gobernaban con legitimidad religiosa. Algunos afirmaban ser elegidos por los dioses. Otros decían descender de ellos. Otros aseguraban gobernar por voluntad divina. ¿Por qué era tan importante? Porque una cosa es obedecer a un ser humano, y otra muy distinta es creer que estás obedeciendo una autoridad, respaldada por el propio universo. Si una ley proviene únicamente de un gobernante, puede ser cuestionada. Pero si se presenta como una ley sagrada, cuestionarla puede parecer un acto mucho más grave. Y esto ayudó a consolidar enormes estructuras de poder, desde los faraones egipcios hasta monarquías, imperios y diversos sistemas políticos alrededor del mundo. La religión proporcionaba algo extremadamente valioso: legitimidad. Una legitimidad que podía unir poblaciones enormes bajo una misma narrativa. Pero aquí debemos ser cuidadosos, porque esta historia no es completamente negativa ni completamente positiva. Las creencias religiosas han inspirado actos extraordinarios de compasión, solidaridad y sacrificio. Han motivado hospitales, obras benéficas, movimientos humanitarios y redes de apoyo que ayudaron a millones de personas, pero también han sido utilizadas para justificar guerras, persecuciones y abusos de poder. Y esto nos revela algo importante. El problema no parece estar únicamente en las creencias, sino en cómo los seres humanos utilizan esas creencias. Después de todo, la historia muestra que incluso ideologías no religiosas han sido capaces de producir cooperación, progreso, fanatismo y violencia. Porque cuando una idea se vuelve incuestionable, el riesgo siempre existe, sea religiosa, política o filosófica. Y aquí aparece una reflexión interesante para nuestro tiempo. Muchas personas creen que vivimos en una era menos religiosa que las anteriores, pero ¿realmente hemos dejado de creer? ¿O simplemente hemos cambiado los objetos de nuestra fe? Porque todavía existen líderes idolatrados, ideologías defendidas como verdades absolutas, movimientos que prometen salvación, narrativas que dividen a las personas entre buenos y malos. Quizás el impulso que llevó a nuestros antepasados a crear dioses no desapareció. Quizás simplemente adopta nuevas formas. Y esa posibilidad nos lleva a una pregunta fascinante. Si las creencias religiosas tuvieron tanto éxito durante miles de años, ¿fue únicamente por razones culturales? ¿O existe algo en nuestra propia evolución biológica que nos predispone a creer? Porque algunos científicos sostienen que la tendencia humana hacia las creencias sobrenaturales podría estar relacionada con mecanismos evolutivos profundamente arraigados en nuestro cerebro. Y si eso es cierto, la historia de los dioses podría comenzar mucho antes de las primeras civilizaciones. Podría comenzar en la propia evolución de nuestra especie. Eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo. ¿La religión es una adaptación evolutiva? Llegados a este punto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Los seres humanos crean dioses porque aprendieron a hacerlo culturalmente? ¿O existe algo en nuestra evolución que nos hace especialmente propensos a creer? La respuesta no es sencilla, y precisamente por eso resulta tan interesante. Durante mucho tiempo, muchos científicos pensaron que la religión era simplemente una invención cultural,
algo que apareció después de que las sociedades se volvieran más complejas. Pero en las últimas décadas surgió otra posibilidad, que ciertos mecanismos psicológicos que evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir terminaron produciendo, como consecuencia, las creencias religiosas. Recuerda algo que vimos anteriormente. Nuestros antepasados sobrevivieron porque eran extremadamente sensibles a posibles amenazas. Era mejor asumir que había un depredador detrás de un ruido extraño, que ignorarlo y terminar convertido en alimento. Ese mecanismo aumentó las probabilidades de supervivencia, pero también pudo haber hecho que nuestros cerebros vieran agentes invisibles donde no necesariamente los había. Además, los seres humanos desarrollamos otra capacidad extraordinaria: la imaginación. Podemos pensar en cosas que no están frente a nosotros. Podemos imaginar el futuro. Podemos recordar el pasado. Podemos crear historias complejas. Podemos representar mentalmente seres invisibles. Y esa habilidad fue fundamental para nuestra supervivencia, pero también pudo abrir la puerta a los dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Ahora bien, aquí aparece una idea todavía más provocadora. Algunos investigadores sugieren que las comunidades con creencias compartidas pudieron haber tenido ventajas evolutivas frente a otros grupos. No porque las creencias fueran necesariamente verdaderas o falsas, sino porque ayudaban a generar cooperación, confianza, identidad común y disposición al sacrificio colectivo. Imagina dos grupos humanos, uno donde cada individuo actúa únicamente por interés personal, y otro donde todos creen formar parte de algo más grande que ellos mismos. ¿Cuál tendría más posibilidades de mantenerse unido frente a una amenaza externa? ¿Cuál cooperaría mejor durante una crisis? ¿Cuál podría transmitir normas de generación en generación con mayor eficacia? No es difícil entender por qué algunos científicos consideran que las creencias religiosas pudieron ofrecer ventajas sociales importantes. Sin embargo, esto no significa que la religión haya sido diseñada por la evolución. La evolución no tiene planes ni objetivos. Simplemente favorece aquello que aumenta las probabilidades de supervivencia y reproducción. Y muchas veces genera efectos secundarios inesperados. De hecho, aquí encontramos una de las ideas más fascinantes de todo este debate. La evolución pudo haber creado un cerebro tan complejo, tan imaginativo y tan obsesionado con encontrar significado, que las creencias religiosas surgieron casi de manera inevitable. No porque alguien las planificara, sino porque eran una consecuencia natural de cómo funciona la mente humana. Si esta reflexión te está haciendo cuestionar algunas ideas que dabas por sentadas, suscríbete y sigue todas las redes de vivencias. Aquí no buscamos decirte qué pensar. Buscamos explorar preguntas que rara vez nos detenemos a analizar. Pero incluso si aceptáramos que la evolución ayudó a crear las condiciones para que aparecieran los dioses, todavía queda una pregunta enorme. ¿Qué ocurre cuando esas creencias comienzan a desaparecer? Porque en muchas partes del mundo actual, millones de personas se alejan de las religiones tradicionales. Y eso nos permite observar algo que nuestros antepasados jamás pudieron ver. ¿Qué sucede cuando una sociedad intenta vivir sin los dioses que la acompañaron durante siglos? Eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. ¿Qué ocurre cuando desaparecen los dioses? Durante miles de años, la religión ocupó una posición central en la vida humana. Explicaba el mundo, respondía preguntas existenciales, definía normas morales, creaba comunidades, ofrecía esperanza frente al sufrimiento y la muerte. Pero en los últimos siglos ocurrió algo que habría parecido impensable para muchas civilizaciones antiguas. Millones de personas comenzaron a alejarse de las religiones tradicionales. El avance de la ciencia, la educación, la globalización, el acceso a diferentes sistemas de pensamiento y el creciente pluralismo cultural transformaron profundamente la relación de muchas sociedades con la religión. Y entonces apareció una pregunta fascinante. Si los dioses desaparecen, ¿qué ocupa su lugar? Porque eliminar una creencia no elimina automáticamente la necesidad que esa creencia satisfacía.
La necesidad de significado sigue existiendo. La necesidad de pertenencia sigue existiendo. La necesidad de identidad sigue existiendo. La necesidad de esperanza sigue existiendo. Y aquí encontramos algo que suele sorprender a muchas personas. Cuando observamos la historia reciente, descubrimos que los seres humanos rara vez dejan de creer por completo. Con frecuencia simplemente cambian el objeto de su fe. Algunas personas encuentran propósito en la ciencia, otras en la política, otras en ideologías, otras en movimientos sociales, otras en el nacionalismo, otras en el éxito profesional, otras en causas humanitarias, otras en filosofías de vida. Y no hay nada necesariamente malo en ello. Lo importante es observar un patrón. La búsqueda de significado no desaparece, solo cambia de dirección. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche anticipó algo parecido cuando escribió su famosa frase: Dios ha muerto. Mucha gente interpreta esa frase como una celebración del ateísmo, pero Nietzsche estaba señalando algo más complejo. Advertía que si las antiguas creencias desaparecían, las sociedades tendrían que encontrar nuevas fuentes de significado, y temía que muchas personas no estuvieran preparadas para afrontar ese vacío. Porque destruir una respuesta es relativamente fácil. Lo difícil es responder nuevamente la pregunta: ¿para qué vivir? ¿Bajo qué valores? ¿Con qué propósito? Y esto nos lleva a una observación interesante. Las sociedades más secularizadas del mundo no necesariamente han eliminado las preguntas existenciales. Siguen enfrentando la soledad, la ansiedad, la búsqueda de identidad, la incertidumbre sobre la muerte, la necesidad de pertenecer a algo más grande. Las preguntas permanecen. Lo que cambia son las respuestas. Y quizá ahí encontremos una de las lecciones más importantes de este recorrido. Porque la historia de los dioses no trata únicamente sobre religión. Trata sobre necesidades humanas profundas que siguen existiendo incluso cuando las creencias cambian. Si has llegado hasta aquí, te dejo una pregunta en los comentarios. Si mañana desaparecieran todas las religiones del mundo, ¿crees que los seres humanos dejarían de creer o simplemente crearían nuevas formas de fe? Y esa pregunta nos conduce al último paso de nuestro viaje. Porque después de analizar la antropología, la psicología, la evolución y la historia, todavía queda una cuestión fundamental. ¿Necesitamos seguir creyendo en dioses para encontrar significado, moralidad y propósito? ¿O existen otras formas de responder a las grandes preguntas de la existencia? Eso es lo que exploraremos en el próximo y último capítulo antes de nuestra conclusión. ¿Necesitamos seguir creyendo? Después de todo lo que hemos explorado, llegamos a la pregunta más delicada de este video. ¿Necesitan los seres humanos seguir creyendo en dioses? Y lo primero que debemos reconocer es que no existe una respuesta simple. Porque esta pregunta no trata únicamente de evidencia. Tampoco trata únicamente de fe. Trata sobre la naturaleza humana. A lo largo de este recorrido, hemos visto que los dioses ayudaron a nuestros antepasados a explicar fenómenos que no comprendían. Ayudaron a enfrentar el miedo a la muerte. Ayudaron a encontrar significado en medio del sufrimiento. Ayudaron a construir comunidades. Ayudaron a crear normas compartidas. Y ayudaron a organizar sociedades enteras. Negar ese papel histórico sería ignorar una parte fundamental de la experiencia humana. Pero también hemos visto algo más, que muchas de esas funciones pueden ser desempeñadas por otros sistemas de pensamiento. La filosofía puede ofrecer significado. La ciencia puede ofrecer comprensión. La ética secular puede ofrecer principios morales. La comunidad puede existir sin necesidad de una creencia sobrenatural compartida. Y millones de personas alrededor del mundo viven precisamente de esa manera. Entonces, ¿quién tiene razón? Tal vez esa sea la pregunta equivocada. Porque cuando observamos la historia humana, descubrimos algo curioso. Las personas rara vez viven únicamente de hechos. También viven de narrativas, de símbolos, de ideales, de historias que les ayudan a interpretar su existencia. Y eso ocurre tanto dentro como fuera de la religión. Un creyente puede encontrar propósito en Dios. Un ateo puede encontrar propósito en su familia,
en la filosofía, en la ciencia o en el servicio a los demás. Un budista puede buscar la liberación del sufrimiento. Un humanista puede buscar el bienestar humano. Las respuestas cambian, pero la búsqueda permanece. Y quizá esa búsqueda sea una de las características más humanas que existen, porque al final del día, la mayoría de nosotros seguimos intentando responder las mismas preguntas que se hicieron nuestros antepasados hace miles de años. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿O cómo debo vivir? ¿Qué ocurre cuando muero? Y aunque las respuestas varían enormemente, las preguntas continúan atravesando generaciones enteras. Ahora bien, hay algo que resulta especialmente interesante. La historia parece mostrar que los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para crear significado, incluso en circunstancias difíciles, incluso cuando no tienen respuestas definitivas, incluso cuando viven con incertidumbre. Y tal vez ahí se encuentre una de las lecciones más importantes de todo este tema. No sabemos con certeza si los dioses fueron creados por los seres humanos, o si los seres humanos descubrieron algo que realmente existe. Esa es una cuestión que continúa abierta para millones de personas. Pero sí sabemos algo. La necesidad de buscar significado, propósito y respuestas parece formar parte de nuestra propia naturaleza. Y quizás por eso la pregunta sobre los dioses nunca desaparece. Porque en el fondo no habla únicamente de seres sobrenaturales. Habla de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestra necesidad de comprender el universo y de nuestra permanente búsqueda de un lugar dentro de él. Y precisamente esa reflexión nos llevará a la conclusión final de este recorrido. Hemos recorrido un camino largo. Comenzamos preguntándonos por qué los seres humanos crean dioses, y terminamos explorando algo mucho más profundo: la naturaleza de la propia condición humana. A lo largo de este viaje, vimos que prácticamente todas las civilizaciones desarrollaron creencias sobrenaturales. Vimos cómo nuestro cerebro evolucionó para buscar patrones y explicaciones, cómo el miedo a la muerte pudo impulsar la búsqueda de respuestas más allá de la vida, cómo la necesidad de significado llevó a millones de personas a construir narrativas capaces de dar sentido al sufrimiento, a la esperanza y a la existencia misma. También vimos que los dioses ayudaron a unir comunidades, a crear identidades compartidas, a reforzar normas morales y a construir algunas de las civilizaciones más complejas que la humanidad ha conocido. Pero al mismo tiempo descubrimos algo importante: que muchas de las funciones históricamente asociadas a la religión también pueden encontrarse en otros lugares, en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la familia, en los proyectos personales, en las comunidades humanas y en la búsqueda individual de propósito. Por eso, después de todo este recorrido, quizá la pregunta más interesante ya no sea si los dioses existen o no existen. Esa discusión probablemente continuará mientras exista la humanidad. La pregunta más interesante podría ser otra: ¿qué nos revela la idea de Dios sobre nosotros mismos? Porque independientemente de nuestras creencias, los dioses parecen reflejar algunas de las necesidades más profundas de la mente humana. La necesidad de comprender, la necesidad de pertenecer, la necesidad de esperar, la necesidad de encontrar significado y la necesidad de enfrentarnos a la incertidumbre sin rendirnos ante ella. Tal vez por eso la religión ha acompañado a nuestra especie durante miles de años. No porque todos los seres humanos hayan llegado a las mismas respuestas, sino porque todos compartimos las mismas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿O cómo debo vivir? ¿Qué significa todo esto? Y aunque nunca lleguemos a una respuesta definitiva, el simple hecho de hacernos esas preguntas ya dice algo extraordinario sobre nuestra especie. Somos los únicos seres conocidos que contemplan las estrellas y se preguntan por qué existen. Los únicos que entierran a sus muertos preguntándose si hay algo después. Los únicos que intentan encontrar significado en medio del caos. Los únicos que transforman la incertidumbre en filosofía, ciencia, arte y religión. Quizás los dioses nacieron de esa búsqueda.
O quizás esa búsqueda nos condujo hacia los dioses. Cada persona tendrá su propia respuesta. Pero independientemente de cuál sea, una cosa parece clara. La historia de los dioses es, en gran medida, la historia de la humanidad intentando comprenderse a sí misma. Y tal vez ese viaje aún está lejos de terminar. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete y sigue todas mis redes sociales Vivencias. Comparte este contenido con alguien que disfrute cuestionar las grandes preguntas de la existencia y déjame en los comentarios tu respuesta a la pregunta que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. ¿Por qué crees que los seres humanos crean dioses? Esto es Vivencias. Nos vemos en el próximo video. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.